Bienvenidos a nuestro programa Voces por la Naturaleza, el espacio radial para las voces de investigadores, expertos y personas que buscan el cambio y la conservación a través de su pasión por el ambiente. Soy Judith Trasladino y en el programa de hoy hablaremos de un tema de suma importancia en la conservación y estudio de la flora, los jardines botánicos. Los jardines botánicos son instituciones científicas de carácter permanente, avaladas por cuerpos legales que mantienen colecciones documentadas de plantas para fines de conservación, investigación, educación y exhibición. Esta definición, respaldada por organismos como la Conservación Internacional de Jardines Botánicos, destaca su misión multidisciplinaria. Son actores clave frente a los grandes desafíos globales del siglo XXI, como la pérdida acelerada de biodiversidad y el cambio climático. Funcionan como arcas de Noé vegetales. En un mundo donde, según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, o IPBES por sus siglas en inglés, 1 millón de especies están en peligro de extinción, estos jardines son refugios dedicados a la preservación. Además de trabajar en pro de la conservación de especies, son espacios para la investigación científica, clasificando y documentando la diversidad vegetal, sus reacciones ante cambios estacionales o climáticos, sus posibles usos en farmacología y el desarrollo de técnicas de cultivo adecuadas. También funcionan como un importante centro de educación ambiental. En nuestro país existen unos 6 jardines botánicos principales, repartidos por todo el territorio. De estos, el primero y más conocido es el Jardín Botánico de Caracas. Y para conocer más sobre este y la importancia de los jardines botánicos en general, hemos traído a un invitado muy especial. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy nos acompaña en el estudio el Dr. Mauricio Criboy, director del Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobias Lasser. Bienvenido a Voces por la Naturaleza, Mauricio. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote, en general, ¿cómo se toman las decisiones de qué especies incluir o priorizar en las colecciones de los jardines botánicos? Sí, recuerda que los jardines botánicos tienen varias funciones, ¿no? Unas son de conservación, de preservación y conservación de especies. Hay de educación, ¿okay? Es otra de las funciones, y de investigación. Dependiendo la línea que quieres requerir, vas a buscar las especies que vas a introducir. Muchas de las especies también va a depender, y eso posiblemente es algo de lo que no hemos tenido que cuidar los criterios, es cómo mantenerlas. Tienen que ser especies que se adapten a nuestro ambiente. Uno como jardín botánico quisiera tener todas las especies del planeta, pero no todas se adaptan a nuestro ambiente. Claro. Entonces, muchos de los criterios de selección hay que introducir está en relación a las condiciones actuales de jardines y que podamos preservar la especie. Y en el caso de por lo menos el Jardín Botánico de Caracas, ¿qué criterios han utilizado para escoger esas especies? Sí, en nuestro caso hay algunas líneas de investigación que se están manteniendo. Tenemos un grupo de investigadores, mantienen ciertos árboles. La experticia mía en particular es palma, entonces estamos tratando de reponer las especies de palma que en algún momento tuvo el jardín antes de todo este proceso que desafortunadamente sufrió desde el 2017 de destrucción y saqueo, pero viene en un proceso franco de recuperación. Entonces hemos introducido múltiples especies de palmas, se han introducido algunos árboles interesantes. Acabamos de germinar recientemente el nogal de Caracas, por ejemplo, un árbol que estuvo en riesgo de extinción, estuvo decretado extinto en algún momento también. Ocupaba las faldas del Ávila y por su madera fue sobreutilizado y se perdió la especie hasta que se encontraron algunos individuos y se han venido reproduciendo. Entonces, por ejemplo, eso es una especie que hemos utilizado emblemática para tratar de reponer al jardín botánico. Y estos individuos que han ido recuperando, ¿los almacenan en el jardín no solo para preservarlos, sino para investigarlos, o quedan así como almacenadas? No, algunos quedan para
para investigación y otros para educación y demostración. O sea, qué interesante traer a un grupo de niños de colegio, por ejemplo, alumnos de colegio, y explicarle cómo una especie pudo haber estado en riesgo de extinción y la importancia que tenemos como jardín botánico de divulgarlo y educar a la población para la preservación del ambiente y de las especies. Claro, porque me imagino que uno como ser humano siempre se habla mucho de la extinción o de los riesgos que corren los animales, las especies de la fauna de nuestro país, que es lo que más suena, pero uno no se imagina que también las plantas pueden correr como ese riesgo de extinguirse, ¿no? Sí, absolutamente sí. Un cortito anécdota, hace unos años ya me escribieron de las Islas Reunión, imagínense, ¿no? En el Pacífico, y que pregunten en algún momento por una especie venezolana de una palma en extinción, Asterogines yaracuyense. Wow. Y la descripción era que estaba extinta, y uno como investigador, como docente, no puede creerlo. Y bueno, hicimos el viaje, hicimos la excursión, llegamos al sitio donde estaba y afortunadamente encontramos algunos individuos, muy poquitos, todavía vivos. Entonces viene todo lo que hay que ejecutar alrededor de eso para poder preservar la especie, ¿no? Claro, qué bueno. Y si me permite preguntar, ¿cuál considera que es la particularidad o característica más fundamental del Jardín Botánico de Caracas? Bueno, tiene varias características que lo exaltan. Una, bueno, es patrimonio de la humanidad. Se acaba de cumplir el 2 de diciembre 25 años de la declaratoria Wow. Patrimonio de toda la UCB, que incorpora a su vez el Jardín Botánico en esta declaratoria. Hubo un evento, exposiciones, fue muy interesante. Otra de las características es que está en el medio de la ciudad, tiene 70 hectáreas de áreas verdes, pasando a ser el segundo pulmón vegetal del municipio Libertador. Entonces tiene otra característica importante. Después fue la colección de palmas más importante de América en el año 1994. Se han perdido muchas especies, pero estamos en vías de recuperación. Fue la colección de plantas acuáticas más importante hasta comienzos del año 2000. También, o sea, Wow. el Jardín Botánico ha tenido muchos hitos importantes. Tenemos el herbario más grande de Venezuela. Hay 470.000 muestras botánicas archivadas, la más antigua 1860. Otra característica, tenemos libros, muebles y documentos de Pittier originales, que en este momento se están recuperando, se están restaurando, con el objetivo de pasarlos a la nube, pues, de escanearlos y luego describir bien sus contenidos. Entonces, Imagínense. tiene una cantidad de valores que la gente no sabe que está aquí mismo en Plaza Venezuela. Exacto, que uno no se imagina, o sea, uno suele verlo pasando por la autopista y no se imagina la cantidad de tesoros que hay dentro de ese espacio, ¿no? Sí, tiene una gran exposición a la autopista, tiene 1 kilómetro de exposición a la autopista, y la gente decide si está bien o mal el jardín en base a la altura de la grama de monte. Pero no saben que hay un instituto de investigación con todas estas características que te estoy dando. Recuerden que están escuchando Voces por la Naturaleza y en el programa de hoy estamos hablando sobre los jardines botánicos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio Criboy, director del Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Láser. Si me permite la pregunta, me gustaría que nos comente cuáles son las colecciones que tiene el Jardín Botánico, porque nos comentó que tienen una gran exposición de palmas, tienen el herbario, pero ¿qué otros espacios mantienen activos actualmente? Sí, las dos colecciones básicas las puedes poner las plantas vivas en campo y las plantas disecadas. Te comenté entonces ahorita las plantas disecadas del Herbario Nacional, 470.000 muestras botánicas, están cuidadas, están preservadas, de las cuales hay 7.000 muestras tipo. Muestras tipo significa que es la primera vez que se descubrió esa especie para la ciencia. Wow. Y luego las plantas en campo, sí hay varias colecciones. En un momento fue emblemático para el jardín su colección de palmas. Tienes el área de arboretum, de árboles, tienes el área xerofíticas, ¿sí?, de plantas xerofíticas, tienes el área de plantas paleozoicas, o sea, plantas muy antiguas que ya existían en la época de los dinosaurios, que son las famosas cicáceas. Tienes las cicas, los sagú, las samias. Esa fue una colección que se había perdido absolutamente y la hemos venido recuperando. Tenemos ya varios individuos distintos. Tenemos las áreas de otras especies, de plantas aráceas, por ejemplo, y una nueva colección que estamos tratando de implementar, ya tenemos la especie en vivero, es la colección de bambú.
Ya hemos colectado 20 especies distintas de bambú y pronto las pondremos en campo también para hacer un área de exposición de bambú. ¡Wow! Qué curioso que menciona el bambú. Uno no pensaría que hay tantas subespecies de bambú, por lo menos en Venezuela, ¿no? Qué curioso, ¿no? Hay muchísimas más, sí. Y si me permite, ¿qué estrategias específicas están implementando para proteger, conservar e investigar estas colecciones ante situaciones como, por ejemplo, el cambio climático? Sí, es bien complejo, por eso estamos tratando de introducir especies que se puedan preservar con las condiciones actuales de clima, de agua, inclusive de seguridad, ¿no? Uh-huh. Pudiéramos tener, por ejemplo, colecciones más grandes de orquídeas, pero la custodia es un detalle de esa especie, entonces nos dedicamos quizás a otro tipo de especies y más lo que acabas de mencionar, más importante que el número de especies es cómo preservarla. Entonces ahorita estamos viendo y buscando los apoyos para tener sistemas de riego adecuados. Se han recuperado algunos tanques que están en las colinas con 3,5 millones de litros de agua. Estás hablando del tamaño de una piscina olímpica, ¿no? Wow. El volumen de agua. Pero luego viene la distribución de esa agua y nos faltaría ahorita que estamos trabajando en ver cómo recuperamos los sistemas de riego que fueron sustraídos del jardín. Dependiendo de eso, la disponibilidad de agua en ciertas áreas, también vamos seleccionando las especies para cada uno de esos sitios. ¿Y cuáles han sido los mayores retos o desafíos que han enfrentado con las colecciones y su preservación? ¿Y cómo han podido, digamos, sobrellevarlos? Bueno, el primer reto más grandote fue la seguridad, ¿no? Lograr tener seguridad en el jardín para evitar la cantidad de actos vandálicos que sufrió muchísimos años y en especial a partir del 2017. Tenemos ya guardaparques dentro del jardín botánico. Qué bueno. Tenemos policías del jardín botánico también dedicados a la custodia. Eso ha hecho que en los últimos 2 años no hayamos tenido eventos vandálicos. Eso hace preservar las colecciones dentro del instituto sin ningún problema. Hemos tenido, parece mentira, actos vandálicos con las especies vivas en el jardín, de prenderle fuego, de arrancarlas, y eso es parte también de esa custodia de esas especies. Luego tenemos algunas estrategias, como tenemos voluntariados, o sea, aparte de nuestros investigadores, tenemos un jefe de jardín, el ingeniero Yantil, que se dedica a la preservación general del campo, pero tenemos, por ejemplo, voluntariados bien interesantes de distintos tipos, donde cada quien se dedica a un área. Tenemos algunos preservando los viveros, otros preservando algunas plantas en campo, y poco a poco vamos estructurando la custodia y el cuidado de las plantas del jardín botánico. Claro. También lo importante que menciona el factor de educación ambiental, que es que no podemos dañar algo que es patrimonio nacional nuestro, parte de nuestra identidad como venezolanos, ¿no? Es muy importante ese trabajo que están haciendo de aumentar la seguridad y el conocimiento de la importancia de estas especies. Los felicito mucho y me alegra que estén recuperando poco a poco estos espacios. Están escuchando Voces por la Naturaleza y en el programa de hoy estamos hablando sobre los jardines botánicos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio Criboy, director del Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Láser. Si hay algo que quisiera preguntarle ahorita es que en la página web del instituto me fijé que también hay varias especies de animales conviviendo en el jardín. Entonces, ¿cómo llevan esa interacción con los visitantes que van al jardín, de cómo tratar con ellas? Sí, bueno, al recuperarse el jardín, al mejorarse el ambiente, al reducir los daños al jardín, hay especies que han venido y han ocupado el jardín botánico espontáneamente, en especial aves. Y tenemos investigadores, tenemos ahorita grupos de investigadores dentro del jardín botánico que inclusive se han hecho avetones, concursos internacionales de cuántas aves puedes observar en un periodo de tiempo, las registras, las fotografías, y haciendo concursos internacionales hemos estado en el puesto 6 de visualización de aves en el jardín. Inclusive se descubrió ahorita en estos trabajos de investigación que hay aves migratorias que paran en el jardín botánico exclusivamente, ¿no? Entonces son aspectos bien bonitos y es una de las líneas de investigación que está ahorita. Sí, hay que tener cuidado con esa interacción porque hay que recordar que es un jardín botánico,
Entonces hay gente que tiene una tortuguita en la casa, la quiere soltar y la suelta en el jardín, y esa tortuguita se alimenta, por ejemplo, de las plantas acuáticas de la colección. Claro. Entonces hay que tener cuidado, no soltar las especies que no pertenecen a esa área, ¿no? ¿Y cómo podría la gente no solo visitar el jardín, sino apoyar la labor que hace el Instituto Experimental? Sí, yo creo que hay varios niveles de ayuda, por decirlo así, ¿no? Desde los voluntarios que vienen niños y jóvenes de colegios a ayudar, a limpiar, a recoger, a sembrar, pero también las instituciones o las compañías que se quieran abocar a colaborar están bienvenidas. Pues tenemos ahorita unas líneas interesantes con distintas embajadas que nos están apoyando. La embajada de Suiza con la recuperación de los documentos de Pithier, la embajada de Inglaterra está interesada en el escaneo del herbario nacional. Con la embajada de Alemania estamos hablando para restaurar algunos libros de la biblioteca. ¿Sí? Y si hay compañías que nos van a ayudar en el mantenimiento, en la dotación de materiales, del sector bancario, de otros sectores, siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Y por último, porque el tiempo lamentablemente no da para más, ¿podrías dejarnos tus redes sociales, las redes sociales del jardín, para los oyentes que quieran saber más sobre las actividades que realizan y la labor del instituto? Sí, la página que estamos llevando ahorita, sobre todo es Instagram, y es jbotánicoccs, jbotánicoccs, y ahí hay información y por ahí pueden interaccionar si quieren. ¿Tienen página web? No está ahorita totalmente activa, se está manejando más por Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mauricio, y por hablar con nosotros sobre la labor tan maravillosa que están haciendo en el instituto. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y bienvenidos a visitar el Jardín Botánico cuando quieran. Ecotips. Vamos con nuestra siguiente sección. Curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre los jardines botánicos. Los primeros conceptos de jardines botánicos en la historia fueron los Hortus Medicus, en el Renacimiento. Eran colecciones de plantas medicinales en las universidades, construidas para servir de apoyo en la enseñanza de la medicina. Más adelante se convertirían en el centro de cultivo y estudio botánico de nuevas especies vegetales exóticas. Como bien lo comentó el doctor Mauricio, en el Jardín Botánico de Caracas hay un jardín paleozoico. Durante este periodo se dio la invasión de las plantas terrestres en nuestro planeta, apareciendo primero las plantas sin tejido vascular, como los musgos, seguidas por plantas vasculares sin semillas, como los helechos, y posteriormente plantas vasculares con semillas. En este espacio del jardín encontrarás ejemplares de la época como musgos, helechos, coníferas, palmas agú, entre otros. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radiocultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como @provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Peruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @mundourweb, @lacultural y @provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Judith Trasladino y nos vemos el próximo fin de semana para hablarles más sobre las distintas y maravillosas especies de nuestro país, así como de los proyectos que se encargan de conservar nuestra hermosa y megadiversa Venezuela. Hasta la próxima semana.